¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Más Info, el periodístico de la televisión pública. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos y a todas. Bueno, hoy le vamos a dedicar los 60 minutos al nuevo escenario político tras el resultado del pasado domingo. Tabaré Vázquez es el nuevo presidente de los uruguayos, el presidente más votado de la historia y se movió muy rápido, jugó rápido esta vez. Sí, exactamente, porque en 48 horas ya tenía designado el gabinete ministerial, este tema, la conformación del gabinete, los nuevos, las sorpresas, los que ya se esperaba que estuvieran en este gabinete, todo eso lo va a estar analizando, es responsabilidad de él, Gerardo Caetano. Pero antes, Ana María va a entrevistar a Víctor Rossi, que nuevamente va a ocupar la cartera de Transporte y Obras Públicas, y también a Pablo Ferreri, que pasa de la DGI a ocupar el cargo de subsecretario en el Ministerio de Economía y Finanzas, acompañando a Danilo Astori. Pero antes, si te parece, Ana María, para utilizar algunos términos futbolísticos, vamos a repasar el equipo titular de Tabaré Vázquez que van a jugar desde el primer minuto. Adelante. El nombramiento que se hace hoy lo hace el presidente electo. Tabaré Vázquez jugó rápido y a 48 horas de ser electo designó su gabinete. Definido como un equipo de lealtades al futuro presidente y al Frente Amplio, el equipo repite 9 nombres que ya fueron ministros o ministras en los últimos 2 gobiernos. 6 acompañaron a Vázquez en su primer gobierno y 4 continúan de la gestión de Mujica, pero también hubo lugar para incorporaciones y alguna sorpresa en un gabinete que tendrá un número récord de mujeres, 5 en 14. María Julia Muñoz es una estrecha colaboradora de Vázquez, quizás la más cercana. Antes estuvo en Salud Pública y ahora comandará Educación y Cultura, un área clave para medir el éxito o no de la próxima administración. La acompañará Fernando Filgueiras, un técnico que tendrá el respaldo político de una de las figuras de más peso en el Poder Ejecutivo. Marina Arismendi, junto a Ana Olivera, volverá a tener a su cargo el buque insignia de un gobierno de Tabaré Vázquez. En el primero fue la creación del MIDES y del Plan de Emergencia. Ahora será el Sistema Nacional de Cuidados, definido como central en la campaña del Frente Amplio. Otro nombre que se repite, y en el mismo ministerio, es el de Víctor Rossi, esta vez acompañado por el expresidente de AFE, Jorge Setelich. A Transporte y Obras Públicas le corresponderá impulsar el desarrollo de la infraestructura vial y portuaria, otro punto central del próximo período. En Cancillería estará quien fuera vicepresidente, Rodolfo Ninoboa, en este caso acompañado por el embajador José Luis Cancela. En Economía e Interior se confirmaron los anuncios de la campaña. Danilo Astori con la subsecretaría de Pablo Ferreri y Eduardo Bonomi junto a Jorge Vázquez. Además de Bonomi, otros 3 ministros seguirán en el cargo que ocuparon con José Mujica. Lilian Quechechean en Turismo y Deportes con Benjamín Liberov, Eleuterio Fernández Huidobro con Jorge Menéndez en Defensa Nacional, Tabaré Aguerre con Enzo Benech en Ganadería, Agricultura y Pesca. Álvaro García, que fuera ministro de Economía en un tramo del primer gobierno de Vázquez, ahora estará al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Entre quienes debutan en un gabinete del Frente Amplio, quizás estuvo el único nombre que nos esperaba, Eneida de León, que lideró las obras del Auditorio del Sodre y del Teatro Solís. Ahora dirigirá el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. La acompañará Jorge Rux, actual director de la DINAMA. Tras su gestión en Antel durante este periodo de gobierno, Carolina Cose será la ministra de Industria, Energía y Minería. Tendrá como subsecretario a un hombre también llegado de la empresa de telecomunicaciones, Guillermo Monsecchi. En Trabajo estará Ernesto Murro, luego de casi 10 años al frente del Banco de Previsión Social. El subsecretario será Julio Baraybar, quien fuera director general y subsecretario de esa cartera entre 2005 y 2010. En Salud Pública estará Jorge Basso, que ya fue director general de ese ministerio en la primera administración de Vázquez. Lo secundará Cristina Lustenberg, que estuvo a cargo del programa Uruguay Crece Contigo en el actual gobierno. Miguel Toma repetirá como secretario de la presidencia.
La prosecretaría, en tanto, estará a cargo de Juan Andrés Roballo. Este es el gabinete que va a trabajar durante todo el periodo de gobierno. Muy buenas noches, ya le estamos dando la bienvenida al ministro designado en Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Bienvenido, un gusto recibirlo. Un gusto estar con ustedes. Usted fue parte del comando de campaña de Tabaré Vázquez y desde un primer momento sonaba para ocupar esta cartera. Se puede decir que no fue sorpresa, pero ¿cómo se enteró usted? ¿Qué le dijo Tabaré Vázquez? ¿Qué fue lo que le pidió? Bueno, de los problemas del área hablábamos cada vez que nos cruzábamos o cada vez que yo le hacía llegar alguna información o él pedía alguna información. Sobre ocupar el ministerio, me lo dijo el domingo de noche después de la elección, este último domingo. Nos cruzamos en un pasillo y me dijo si estaba dispuesto a acompañarlo en el ministerio. ¿Quiere decir que le dije que sí, conversamos unas palabras más, me hizo algún comentario y a partir de ahí ya yo muy satisfecho, por cierto, pero seguimos trabajando. ¿Quiere decir que se lo dijo personalmente? Sí, se dieron las circunstancias que me dio ese comentario. En campaña electoral, el Frente Amplio, el propio Tabaré Vázquez habló de un plan nacional de infraestructura. Enseguida que se designó el gabinete, que se hizo público a través de los medios de comunicación, usted dijo: a mí no me gusta la palabra un shock. ¿Por qué es que no le gusta? ¿Hay como una percepción equivocada? ¿Quienes creen que se necesita un shock de infraestructura? Por lo menos en mí, el término shock, la palabra shock, da idea de inmediatez, de algo que se resuelve hoy y se hace mañana. Y es a eso que yo le temo. Yo creo que no es lo que necesita el Uruguay eso, ni puede ser en materia de infraestructura algo que se resuelve y al otro día está. Las obras de infraestructura, aparte de decidir los recursos necesarios y suficientes, exigen, aún con los recursos, mucho trabajo, tiempo. Cuando llueve hay barro, cuando hace calor, hace mucho sol hay polvo. Hay un esfuerzo, un trabajo sostenido. Y lo que necesita el Uruguay es un gran empujón en infraestructura con recursos suficientes y con un trabajo que no se va a terminar ni a la mitad de este periodo ni al fin de este periodo, sino que es un nuevo escalón, un nuevo nivel que van a tener de acá en adelante todas las obras de infraestructura, toda la atención del Uruguay en infraestructura, si es que queremos seguir apoyando y acompañando el crecimiento económico, porque los uruguayos lo que quieren es vivir mejor, mejores resultados. Para eso hay que seguir creciendo económicamente. Y la infraestructura no puede quedar rezagada, sino que debe ir acompañando ese proceso. De estos 5 años que pasaron, que usted dejó el ministerio, que ahora va a volver, ¿qué obras usted dice, bueno, esto que se hizo es muy importante, es muy destacable? Bueno, el puente en la Ruta 11 sobre el río Santa Lucía es una obra de las más importantes del país y se hizo en este periodo, se culminó hace relativamente pocos meses. Era una necesidad que desde mucho tiempo atrás estaba siendo requerida por todos los vecinos de la región, San José, Florida, Montevideo, pero más allá de ese requerimiento de los vecinos, era un tema importante para el país, para la Ruta 11, que es una ruta de mucha importancia, y para las comunicaciones, por ejemplo, no solo en la carga, sino en el área turística. Ahora, hay otras obras que también se han hecho, ¿verdad? Hay cruces en zonas peligrosas como el de la Floresta, que es una tarea importante que se realizó, esfuerzos en la aplicación de nuevas tecnologías
en la zona de Freyventos, que está tan castigada porque hay una concentración importante de transporte y carga. Hay muchos proyectos que a veces los uruguayos no le prestamos atención, pero que cuando nos enfrentamos a esas obras las disfrutamos, como es el crecimiento de toda la infraestructura de puertos deportivos, que tiene un rol muy importante en el país y que se han mejorado casi todos. ¿Y por dónde cree usted entonces que este plan concreto nacional de infraestructura que prevén a partir del 1 de marzo, que lo entiendo como un continuo según lo que usted dice, pero por dónde usted dice, por dónde empezar, si eso ya lo tiene claro? Bueno, estamos elaborando esta etapa, porque no es que estamos empezando un programa de infraestructura, ¿verdad? El Uruguay hace 10 años que viene creciendo en la economía y que también ha venido creciendo en infraestructura, porque los primeros 5 años que nos tocó trabajar, llueven los ejemplos de cosas que se resolvieron y que estaban estancadas en el país en materia vial. Pero desde entonces también ya no se habla más de la famosa banda ancha y si Antel puede o no puede, porque es infraestructura y se logró. Ya no se habla más si las represas tienen más agua o menos agua y si el barril sube o baja, porque también en materia de energía se dio un salto muy importante. Y en materia vial se dieron avances, se aumentó el presupuesto, pero claro, mucho más aumentaron las cargas. Por suerte, el país al crecer multiplicó su producción por muchas veces y la inversión solo se pudo aumentar por 2. Quiere decir que esta es una etapa más de un proceso de crecimiento del país que exige un mayor esfuerzo en infraestructura. Y tendremos que seguir desarrollando las obras portuarias y demás, que también hubo crecimiento. ¿Hay un costeo de cuánto, en cuánto puede estar este plan? Y todo lo que se pueda disponer en recursos y ejecutar en trabajo. Por eso yo hoy le hacía la precisión. Aún con los recursos, si usted no tiene una buena gestión y un trabajo persistente y permanente, las cosas no se concretan. Esto es trabajo, son recursos, pero es trabajo. ¿El financiamiento será público, también privado? Es imposible. ¿Se pedirán créditos? Es imposible que el Estado pueda disponer de los recursos presupuestales suficientes para atender este asunto y todos los demás desafíos que tiene. El país permanentemente tiene que estar atendiendo otros elementos que necesitan recursos. Por lo tanto, las aspiraciones que tenemos desde el punto de vista presupuestal son las mayores posibles, pero que tienen que ser suficientes para cimentar la promoción de la participación privada. Y la participación privada debemos promoverla en todas sus formas posibles, en todas sus formas posibles. Tampoco partimos de cero en esa materia. Desde hace muchos años hay concesiones. Hubo una época donde fracasaron la mayoría de las concesiones que se hicieron, pero de esa época todavía sobreviven 2 concesiones de particulares. Hay la mejor experiencia en concesiones que tuvo el país, que es la Corporación Vial del Uruguay, que está funcionando y que tendrá que funcionar todavía, no digo mejor, pero más ampliamente. Y están, bueno, esta experiencia de las PPP, que todos estamos siguiendo con atención. Que no han dado el resultado esperado. Todavía hay que ajustar, hay que poner a punto ese motor, pero además si no es ese mecanismo, y ese mecanismo no va a resolver tampoco todos los problemas, ese mecanismo tendrá que dar respuesta a algunos problemas, pero tenemos otros instrumentos de participación privada, algunas que ya se ensayaron. Por ejemplo, en el Uruguay se venden títulos y papeles que financian obras de infraestructura en Brasil. ¿Y por qué no acá? Acá una vez probamos, hace unos años atrás, y fue bueno el resultado.
pero tendremos que esa modalidad extenderla y promover la participación ya no solo de los fondos de inversión, ya no solo de los que están dispuestos a financiar para lograr un resultado, sino también de los particulares que quieren dirigir su ahorro en forma segura y asegurando también rentabilidad. Y en el caso de AFE, porque bueno, durante este periodo se insistió bastante, no se llegó a lo que se quería. ¿Cómo lo visualiza usted? ¿El Estado hasta qué punto puede o está dispuesto a llegar? Porque el Estado tiene que invertir si pretende también la asociación con los privados. Eso por lo menos es la experiencia que hizo Dilma Rousseff en Brasil. Lo que pasa es que, claro, es cierto que Brasil, usted me va a decir, tiene un retorno mucho más rápido que lo que puede tener el Uruguay. Ella invirtió mucho en infraestructura para que los trenes pudieran funcionar y consiguió los inversores privados que pusieran a funcionar los trenes. Sí, lo primero es que Brasil no es Uruguay. No, por eso le dije. Las distancias en Brasil no son las distancias. Los volúmenes en Brasil no son los volúmenes. No. El retorno es mucho más rápido, obviamente, para Eso ellos. Eso es una primera aclaración para no confundirnos. En segundo lugar, es cierto que la recuperación ferroviaria ha sido absolutamente insuficiente y lenta, más allá de la voluntad que tuvo el primer gobierno, donde yo confieso que no supimos lo suficiente del ferrocarril para poder recuperarlo, y más allá de la voluntad expresa y reiterada del presidente Mujica, que empujó el ferrocarril, que logró algunos avances también insuficientes. Tenemos que recorrer un camino de recuperación, a lo mejor con alguna experiencia hecha, donde va a exigir una participación importante de la inversión del Estado en la infraestructura, donde acaba de capitalizarse la operadora que se resolvió para que realizara el mantenimiento y comercialización, mantenimiento de equipos y comercialización de la carga, pero aún en el mayor éxito, yo soy de los que entiendo que el ferrocarril debe recuperarse para el Uruguay y que tiene un rol que cumplir por muchos motivos que si acaso después desarrollamos, pero aún logrando el mayor éxito, tenemos que sacarle esos títulos ¿De que viene a solucionar todo? No va a solucionar nunca todo. Nosotros tenemos que desarrollar el ferrocarril y tenemos que desarrollar mucho más el transporte fluvial y pensar algunas cosas que hace mucho tiempo dejamos de pensar en materia de transporte fluvial. Pero igual el eje principal que va a transportar la carga de nuestro país por mucho, mucho tiempo va a ser el transporte carretero y por lo tanto toda esa inversión de la que recién hablábamos resulta imprescindible. ¿Cree que ALAS-U va a funcionar? Deseo que ALAS-U tenga el mejor éxito y lo deseo por el esfuerzo y la entrega y la convicción de quienes se pusieron al frente de ese proyecto y lo deseo por el Uruguay, porque soy de los que cree que no es bueno que el Uruguay haya renunciado a desarrollar el brazo de la aeronáutica que juega un rol también en ese Uruguay logístico, en ese Uruguay productivo, pero centro de distribución regional, que si nosotros cortamos una pata ya no es lo mismo. Por eso hay que recuperar el ferrocarril y por eso le deseo los mejores resultados posibles en una plaza muy competitiva, muy dura, muy difícil y donde hay quienes no van a dudar en competir con las peores prácticas, ¿no? Ya en eso hemos visto experiencias donde las grandes empresas internacionales son capaces de competir con precios de pasajes en los tramos donde molesta la competencia a precios absolutamente a pérdida.
porque es un pequeño porcentaje en el 100% de su recaudación, mientras que para quien tiene solo la posibilidad de actuar en una región, ese pequeño porcentaje es el todo. Y entonces sé que es una tarea muy difícil. Deseo el mejor éxito. Como parte del plan de infraestructura, ¿hay herramientas legales, hay proyectos de ley que habrá que mandar al Parlamento? ¿O no se prevé eso por ahora? No sé exactamente, no sé exactamente. Acá hay varios andariveles donde hay que avanzar. Y yo he escuchado eso que usted me pregunta respecto a la necesidad de algunos ajustes en lo que es el andarivel de financiamiento, ¿verdad? Los organismos existentes, la Corporación Nacional para el Desarrollo, especializarla, promover un fondo de infraestructura que sirva de respaldo para el desarrollo de todo este empuje en materia de inversión. Hay instrumentos que tal vez, si estuviéramos con Pablo Ferreri acá, podríamos ir avanzando. Ya le va pidiendo plata. En la precisión. Ya le voy pidiendo soluciones y plata. Pero ese es un andarivel que, por cierto, se ha trabajado. Hay compañeros que han ido esbozando algunas soluciones y tendremos que definir en los próximos días en concreto. Pero hay otro andarivel, no se olvide usted que yo insistí mucho, que es el trabajo. Y relacionado con el trabajo y con la permanencia y con la persistencia, está también la capacidad de las empresas, que tienen que también prepararse para estar en condiciones de ejecutar ese volumen que necesitamos en metros cuadrados, pero que también necesitamos en cuanto a dinero que se invierte. Yo veo que muy fácilmente, hace algún tiempo atrás se decía, ¿cuánto se necesitan inversiones? Y uno decía, 3.000 millones, 3.600 millones, 3.500, era una subasta. Y sí, las cifras para un arranque de un periodo, yo coincido que son esas cifras si somos capaces de ejecutarlas, porque aún con el dinero ahí, no sé si podemos preparar todo para ser también eficientes en la ejecución. ¿Usted cree que ha habido problemas de ejecución? Los problemas de ejecución tienen que ser una preocupación principal siempre. Eso, todos los días tenemos que tener esa preocupación. No se puede uno dormir en los laureles. No basta con lo que hice hoy. El asunto es que tengo que mañana hacer lo mismo o más y pasado estar en condiciones de hacer lo mismo y más. No es un día, son todos los días. Y en ese sentido, es cierto, las propias empresas necesitan un capital en maquinaria, en condiciones de actuar y en personal y calificación del personal. Y a nadie se le puede exigir que para tener trabajo 2 meses haga una inversión en maquinaria que no sabe cuándo va a volver a usar. Y a nadie calificado se le puede pedir que renuncie a la posibilidad de una seguridad de trabajo porque lo necesitamos haciendo algo por 2 meses. Entonces es la organización también de ese trabajo que yo insisto tanto es necesario. El trabajo del Ministerio con las intendencias departamentales, ¿en qué lugar lo coloca? Bueno, es otro andarivel, ¿verdad? Porque el Ministerio tiene en sus manos toda la caminería nacional e internacional que es vital para el transporte de la mayor parte de la carga. Pero la producción en general sale de los departamentos del interior y seguramente recorrió algún camino departamental o recurrió a algún camino rural que es responsabilidad de la Intendencia Municipal, pero que también siempre ha recibido
una participación, un apoyo, transferencia, asesoramiento técnico de parte del Ministerio, y ahora tendremos que eso también jerarquizarlo. Rossi, gracias por haber venido. Esto recién empieza. Sí, estamos, la verdad que, bueno, que todavía no estamos estresados, y esto hay que hacerlo, pero al máximo. Después del 1 de marzo. Gracias por haber venido, hacemos una pausa, ya venimos con el designado subsecretario para el Ministerio de Economía, Pablo Ferreri. Ya volvemos. Seguramente ya llegarán oportunidades que podamos conversar más prolongadamente que lo que vamos a hacer en la noche de hoy. Cuando lleguemos al gobierno nuevamente, saldremos a recorrer el país una vez más y otra con el Consejo de Ministros para hablar con la gente cara a cara, y también aquí en Montevideo visitaremos los barrios de Montevideo con el Consejo de Ministros, porque no queremos solo gobernar para ustedes, queremos gobernar con ustedes. No queremos que nos sigan, queremos que nos acompañen y que nos guíen. Queremos que si vamos bien nos digan van bien, pero que si vamos mal nos digan van mal y corrijan el rumbo. No nos dejen solos, no nos dejen solos. Muy buenos días al designado subsecretario para el Ministerio de Economía, Pablo Ferreri. Bienvenido, un gusto recibirlo. Un placer estar aquí contigo. Una vez que se conoció quién va a acompañar al presidente, quién será el gabinete ministerial, los sindicatos de la enseñanza criticaron, salieron bastante duros, en particular por el área de educación y cultura. Dijeron que si no hay diálogo va a haber conflicto. Está vinculado con, en definitiva, la designación de María Julia Muñoz. Desde el nuevo gabinete, ¿cómo vieron esa movida? Bueno, no, yo creo que hay que tomar con cautela, con mesura todas las reacciones que se puedan dar. Es un gabinete que va a enfrentar primero una transición para, a partir del 1 de marzo entrar en funciones directamente. Y creo que lo que hay que hacer es apostar al diálogo. Este país lo sacamos adelante entre todos o no sale adelante. Estamos con una agenda de país desarrollado. Ya la preocupación no es cómo salimos del 40% de la pobreza o cómo bajamos el desempleo desde el 20%. Hoy por hoy tenemos un país que está en desarrollo, que está en el círculo virtuoso entre mayores niveles de equidad junto con mayores niveles de crecimiento, más crecimiento con más equidad, el cual tenemos que prolongar, ver de qué manera podemos hacer que la prosperidad aumente y sea compartida. Para eso precisamos a todos los actores sociales arriba de la mesa, y por supuesto que la mirada de los trabajadores, y sobre todo en un gobierno de izquierda, pasa a ser un elemento relevante y central. Por lo tanto, yo creo que debemos esperar, tomar con cautela aún este tipo de reacciones que son un poco quizás adelantadas en el tiempo, porque la apuesta va a ser al diálogo. De hecho, Tabaré Vázquez ha hablado, ha anunciado la intención de llamar a un gran acuerdo nacional, a un gran diálogo nacional sobre los asuntos más relevantes del país. Por supuesto, la educación es uno de ellos. Por lo tanto, ese acuerdo que tiene que ser con los sectores y con los actores políticos, pero también con los actores sociales, con los sectores empresariales, académicos, de trabajadores, etc. En los últimos días hay analistas económicos que señalan que el espacio, el margen que va a tener el gobierno de Tabaré Vázquez a partir de 2015 no va a ser tan amplio, tan expansivo, tan generoso como lo ha sido. ¿Cómo viven en definitiva, ese pronóstico que se hace de cómo será la economía uruguaya, donde hay cierta desaceleración, donde los socios comerciales, como es el caso de Brasil, pasan por momentos realmente complicados? Sí, dos comentarios iniciales. Es cierto que la economía va a tener tasas de crecimiento algo menores de lo que ha venido teniendo en los últimos años. Ahora bien, si Uruguay crece dentro de lo esperado, es decir, en el entorno del 3% del PIB anualmente,
estaría creciendo al triple del promedio del crecimiento de la economía uruguaya en el siglo XX, al triple. Por lo tanto, estamos en una situación de desaceleración del crecimiento, pero con un crecimiento muy importante para lo que es la historia del Uruguay. Esto implica, de alguna manera, alguna posibilidad de licencia fiscal o de que no hay que atender a los números, no, de ninguna manera. El Frente Amplio va a asumir el Ministerio de Economía en su tercer periodo de gobierno, como lo ha hecho en los dos primeros, con el rasgo distintivo de la seriedad, del orden, de la rigurosidad del manejo de las cuentas públicas. Ningún proyecto político que piensa en el verdadero desarrollo, como comentábamos anteriormente que nosotros estamos pensando, prospera en el desorden. Por lo tanto, el orden y la disciplina fiscal es una base fundamental sobre la cual podemos edificar y lanzar luego otros proyectos. Por eso vamos a ser realmente muy meticulosos en todo lo que tiene que ver con la elaboración del próximo presupuesto. Y respecto a las promesas electorales, porque bueno, se habla de un Sistema Nacional de Cuidados, se habla de un Plan Nacional de Infraestructura, recién estaba con nosotros Víctor Rossi, se habla de aumentar el presupuesto para ciencia y tecnología y puedo seguir. ¿Cómo lo prevé el gobierno? Bueno, a mí me gusta hablar más que de promesas, de compromisos. Por lo tanto, eso reafirma la voluntad de cumplir con todo aquello que se anunció durante la campaña electoral. Si bien está ese compromiso, tenemos que también tener claro que estamos hablando de un periodo de gobierno de 5 años. Por lo tanto, el cumplimiento de esas promesas debe ser realizado en los tiempos adecuados para no comprometer las finanzas públicas. Si bien vamos a comenzar a trabajar desde el inicio en lo que es un sistema de cuidados, la instrumentación y el funcionamiento en un 100% va a ser algo evolutivo en el tiempo. Lo mismo con los demás compromisos. Vamos a dar el máximo de nuestro esfuerzo para poder cumplir con las promesas que hemos realizado, con los compromisos que hemos asumido, pero eso tiene que tener como base de sustentación, porque si no sería construir castillos en el aire, una férrea disciplina fiscal y un orden en las cuentas públicas. Para que haya progreso, para que haya prosperidad, es necesario que haya orden. Respecto a lo que fue en la jornada de ayer, en la Unión de Exportadores, allí se señalaba preocupación por el relacionamiento en el Mercosur, la competitividad, la inflexibilidad también de los países más grandes de permitir que los países chicos salgan a buscar tratados de libre comercio, Astori hablaba de un regionalismo abierto. Desde la Unión de Exportadores se dice, bueno, países como Australia y Nueva Zelanda, que son competidores directos nuestros, tienen tratados de libre comercio con China. ¿Cómo puede salir Uruguay a buscar esa flexibilidad en el Mercosur? Bueno, para empezar, como tú decías, esto tiene que ocurrir para nosotros dentro del Mercosur. El regionalismo abierto habla justamente de eso, de una inserción muy fuerte en la región y sustentados y basados en esa relación adentro de la región, poder lanzarnos hacia el resto del mundo, como por ejemplo son las negociaciones entre bloques, como la que se está dando en este momento entre la Unión Europea y el Mercosur. Si podemos hacerlo de esa manera, creo que es lo más beneficioso para el país. Ahora bien, si esto no es posible, Uruguay deberá ver los mecanismos que pueda crear o los permisos que pueda tener dentro del Mercosur para poder generar una mejor inserción internacional para el país. Creo que el canciller designado, Nino Boa, va a ser un factor fundamental en poder colaborar con la inserción del Uruguay. Creo que es una excelente designación. Pero además, cualquier medida de política exterior del Uruguay, a mi humilde entender, tiene que estar relacionada con la apertura de mercados y con potenciar aquellos que ya están abiertos. Es decir, tiene que tener una fuerte mirada de inserción del país desde lo comercial para poder colocar en definitiva mejor el producto del esfuerzo de los uruguayos. Y en esa línea vamos a estar trabajando seguramente de tratar de generar acuerdos entre bloques, pero también ver de qué manera se puede dar mecanismos dentro del Mercosur para poder negociar con otros bloques o con otros países que para Uruguay sea necesario hacerlo. En el Uruguay hay unos 800.000 trabajadores que ganan menos de 15.000 pesos. ¿Cómo se puede mejorar esa situación? Bueno, en líneas generales, todos los uruguayos vivimos hoy mejor de lo que lo hacíamos hace 10 años. Esto implica que en muchos casos se han alcanzado niveles de bienestar adecuados, pero hay muchos otros casos, la población a la cual
tú te referías, que todavía no ha logrado alcanzar un nivel de bienestar como se merecen y como sujetos de derecho tienen el derecho justamente a tenerlo. En un gobierno de izquierda, por supuesto, que ese sector de la población, los más humildes, los más necesitados, siempre van a tener una atención prioritaria. ¿De qué manera se puede mejorar esta situación? Bueno, fundamentalmente lo que tiene que ver con la provisión de bienes y servicios públicos de calidad, además de continuar generando mejores niveles salariales a través de generación de nuevos puestos de trabajo y de mejora de valor agregado en aquellos ya existentes. Por lo tanto, ¿no a través de los consejos de salarios? Bueno, justamente, la mejora de las condiciones salariales ocurre a través de los consejos de salarios. Esto también está vinculado a una agenda que Uruguay tendrá que poner arriba de la mesa, como es la productividad. Discutirla, comenzar a manejarlo, va a ser un tema central también del Uruguay del futuro, no solo en lo que tiene que ver con la discusión salarial, sino en cómo atendemos este asunto de manera transversal. Por ejemplo, un Plan Nacional de Infraestructuras tiene que ver con la competitividad del Uruguay, es decir, cómo las empresas pueden canalizar su producción, tiene que ver con la competitividad de las mismas, las capacidades energéticas del país, de telecomunicaciones, del Sistema Nacional de Puertos, todo ello también tiene que ver con una discusión de productividad, la forma en que incentivamos la innovación, la incorporación de ciencia y tecnología. Pero no me quiero desviar de lo que estábamos comentando anteriormente. La producción de bienes y servicios públicos de calidad tiene mucho que ver con la mejora de las condiciones de aquellos que viven en situación más humilde. Una salud pública de calidad, una educación de excelencia, tienen que ver, por ejemplo, con la mejora de las condiciones de vida. Si todos podemos acceder a bienes y servicios públicos de calidad, seguramente el nivel de vida mejorará. Esto, de la mano con la mejora de los niveles salariales, con la creación de oportunidades laborales más sofisticadas, creo que son las herramientas con las cuales podemos llegar a buen puerto estas preocupaciones. Yo recién le preguntaba a Rossi, ¿cómo financiar ese plan nacional de infraestructura? Obviamente no solo con el aporte público, sino también privado, ¿y a través de qué mecanismos? Sí, ahí hay un menú de herramientas al cual debemos recurrir. ¿Sí? Seguramente ¿Se pedirán préstamos internacionales? En estas semanas vamos a ir viendo cuáles son las herramientas a utilizar y en qué proporción utilizar cada una. No solo hay que tener un plan de infraestructuras que diga qué obras hay que hacer, sino justamente cómo se va a financiar. Y ahí tenemos presupuesto público de rentas generales, el cual, dado el volumen de las necesidades para encarar este plan de infraestructura, no van a ser suficientes, los fondos públicos no alcanzan, por lo tanto habrá que ver otros mecanismos de financiamiento. Eso tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a créditos de bajo costo, cosa que es posible porque Uruguay hoy tiene grado inversor. Tiene que ver también, por ejemplo, con conversar con las AFAPs, a ver qué oportunidades de negocio hay para las mismas. Y también tiene que ver con la participación directa del sector privado, que va a tener que tener una intensidad mayor de lo que ha tenido hasta el momento, dado el volumen del desafío que tenemos por delante. Allí hay herramientas que se desarrollaron en este periodo de gobierno, que comenzaron a ser utilizadas y sobre las cuales estamos teniendo las primeras experiencias, de las cuales recogeremos enseñanzas para ver si es necesario ajustar este mecanismo de alguna manera. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la participación público-privada, a la ley de PPP. Estos mecanismos, este conjunto de herramientas, creo que van a ser parte fundamental del menú que vamos a tener que manejar para poder tener un plan que además debe ser un plan estratégico, debe ser anunciado con la anticipación suficiente al inicio del periodo de gobierno para decir qué obras se piensan hacer en el largo plazo, para que no estemos hablando de una carretera o de un tramo de vía férrea, sino un plan estratégico de infraestructura que permita a los actores del sector privado ver con previsibilidad, con certezas, qué es lo que se va a realizar y buscar así sus oportunidades de desarrollo y de negocio. Impuesto de primaria para determinados sectores agropecuarios. ¿Hay un costeo de cuánto dinero se va a recaudar? Sí, la estimación inicial está entre 20 y 25 millones de dólares de ingresos por lo que sería reimplantar, porque ya existía anteriormente, el impuesto a primaria al sector agropecuario. ¿Cuán importante es para el gobierno reducir en un punto el déficit fiscal? Bueno, en primer lugar, un comentario previo. Uruguay tiene una situación fiscal que para nosotros es absolutamente manejable. Reitero, con disciplina y con rigor, pero es manejable. Esto implica que tenemos que dejar el déficit como está, no, debemos atenderlo
y debemos tratar de ir disminuyéndolo. Hoy estamos en una situación de un déficit del entorno del 3% del PIB. Bueno, la idea es ir tomando las acciones necesarias para que esto se vaya reduciendo. El conflicto que existe con el Poder Judicial, que implica una erogación del Estado de 240 millones de dólares, ¿cómo se está observando desde el gobierno que ingresa? Se lo pregunto a usted, claro, en su calidad de designado subsecretario de Economía. Bueno, justamente en estos días estamos comenzando a trabajar con todo el equipo que ya está trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas y que por supuesto va a continuar en sus funciones, un equipo que ha funcionado durante una década de manera excepcional y al cual el Uruguay le debe muchísimo. Por lo tanto, vamos a ir teniendo los contactos para ver cómo lo está manejando el Ministerio de Economía y Finanzas actualmente y ver cómo vamos a incorporar esto a las necesidades presupuestales en el presupuesto del quinquenio que viene. ¿Cómo es su relación con Danilo Astori? De una profunda adversidad en lo futbolístico, sobre todo en los últimos años, que Peñarol no ha venido desempeñándose como su historia lo merece, pero una excelente relación. Para mí, cuando se me realizó el ofrecimiento, fue una profunda emoción, porque fue algo consensuado entre Tabaré Vázquez y Danilo Astori, dos personas a las cuales yo admiro desde lo político, pero también desde lo profesional y desde lo técnico. Por lo tanto, para mí es un gran honor poder estar con Danilo Astori en el Ministerio de Economía, pero también con este equipo de trabajo que es excepcional, y el desafío fundamental pasa por estar a la altura de las circunstancias. Gracias por haber venido, ha sido un gusto recibirlo. Un placer. Nosotros ya venimos con Iliana y Gerardo. Nuestro mayor compromiso de respaldar con toda nuestra fuerza, con toda nuestra convicción, con lo que podamos aportar para que el tercer gobierno del Frente Amplio sea un gran gobierno que cumpla con los objetivos que nuestro programa ha planteado y que cumpla fundamentalmente con los enormes sueños, esperanzas, expectativas e ilusiones de todos nuestros compatriotas para ir encaminando al Uruguay hacia el desarrollo, y que así sea. Seguiremos trabajando junto a ustedes porque el Uruguay no se detiene. Con fuerza hasta la victoria siempre, compañeras y compañeros, uruguayas y uruguayos. Y ya en nuestra mesa de análisis recibimos a Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Vamos a aclarar que estamos en vivo. Estamos haciendo televisión en vivo, porque recién mi querida compañera Ana María, claro, ella está acostumbrada a las mañanas, ¿no? A las mañanas, entonces, buenos días, le dijo a Ferreri. Bien, Ferreri, que no. Absolutamente. Bueno, Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo viste la conformación del gabinete de Tabaré Vázquez? Bueno, ahí hay que manejar muchas cosas. En primer lugar, tal vez el balotaje finalmente le vino bien a Tabaré Vázquez, porque no cabe duda de que lo convirtió en el presidente más votado de la historia del país y le reforzó su legitimidad, su poder. Y él, que es un hombre de poder, que le gusta el ejercicio del poder, bueno, lo utilizó con mucha rapidez. El timing en política juega y juega mucho. Realmente me impresionó, yo pensaba que si nombraba en esta semana el gabinete ya era un timing realmente acelerado, pero me impresionó mucho que lo nombrara el martes, 48 horas. No hay antecedentes en la historia política uruguaya que un presidente electo a 48 horas anuncie su gabinete. ¿Y por qué crees que hizo esa jugada? Bueno, no cabe duda que para afirmar su poder. Esa respuesta que él hace de, bueno, cuando le preguntan, ¿quién designó a este? ¿Usted habló con alguien? ¿Negoció Sí, se había dentro del consultado frente? dentro del Frente Amplio. La respuesta fue categórica. Incluso hasta el manejo de los tiempos, la cortedad de las respuestas. Dijo, las designaciones le corresponden al presidente electo. Habló en tercera persona. Pocas veces he visto una ostentación de poder democrático, legitimado por las urnas, pero de poder tan fuerte. Y yo creo que es toda una señal respecto, bueno, a las grandes diferencias que va a tener este gobierno
y el centro presidencial respecto al gobierno actual. Vázquez es un hombre de poder, a Vázquez le gusta el ejercicio del poder. Mujica le cuesta mandar, no le gusta mandar, a veces lo ha dicho. El 1 de marzo del 2010, Mujica dio un sentido a la idea de gobernar que es muy diferente a la que tiene Tabaré Vázquez. Él dijo, gobernar es crear las condiciones para gobernar. ¿Eso qué significa? Negociar, acordar. Y la forma en que Mujica construyó su gabinete es la antítesis de cómo actuó Tabaré Vázquez. ¿Cuál es mejor? Bueno, depende de cómo se lo mire. Hay una virtud en este nombramiento rápido que, como lo ha dicho muchas veces, hay una afirmación de gobierno y hay una afirmación de que el presidente no va a ser cuota política y que el presidente afirma su poder en una legitimidad electoral que no está condicionada a la ardua negociación dentro del Frente Amplio. ¿Y cómo pesan las primeras declaraciones de Lucía Topolansky, que se mostró sorprendida por esa rapidez? Cuestionó dos nombres, María Julia Muñoz, Nick Noboa. Bueno, esa es la otra parte. A mí me parece absolutamente normal. Es más, me pareció sorprendente que fue solamente la senadora Lucía Topolansky señalara eso. Porque obviamente que siempre hay una discusión sobre si el que gobierna es el presidente o es el partido de gobierno. Y en realidad son ambos, son ambos. Y ahí hay un vínculo que siempre ha sido complicado, no solamente para el Frente Amplio, para todo presidente. Y allí siempre hay una negociación. Obviamente que el MPP con 6 senadores y 24 diputados aspiraba a otro tipo de negociación política para dar nombramiento al gabinete. Es también muy obvio que Tabaré Vázquez quería afirmar su independencia y quería construir algo que para él es fundamental, que tiene que ver con su concepción del gobierno. Quería un gabinete de su más estricta confianza. Entonces ahí no hubo cuota política, allí incluso privilegió muy claramente el tema del conocimiento, de la confianza, de la lealtad sobre otro tipo de variables e incluso hubo designaciones en donde la variable fundamental es la cercanía con el presidente. ¿Es el caso de María Julia, por ejemplo? ¿Por qué crees que la nombra como ministra de Educación? Sin lugar a dudas, es el caso de María Julia Muñoz. María Julia Muñoz acompaña a Tabaré Vázquez desde el origen de la actuación política de Tabaré Vázquez. En los últimos 25 años, María Julia Muñoz ha acompañado a Tabaré Vázquez en la Intendencia de Montevideo, en cargos fundamentales. Acompañó a Tabaré Vázquez en el primer ejercicio de la presidencia. Y ahora todo el mundo sabía que lo iba a acompañar. Se presumía que lo iba a acompañar en el área de su especialización. Pero María Julia Muñoz es una figura muy cercana a Tabaré Vázquez, sobre la que Tabaré Vázquez tiene una confianza plena, pero además es una figura fuerte. Yo creo que elige a María Julia Muñoz y la designa en un Ministerio de Educación tratando de darle fortaleza política, tratando de dar blindaje político a quien va a ser, digamos, el técnico que va a orientar el diseño de la propuesta, que es el viceministro Fernando Filgueira. Fernando Filgueira, que es una figura intelectual muy destacada, pero que no tiene trayectoria política y que no tiene peso político. Yo creo que en un ministerio muy complejo como el Ministerio de Educación y Cultura, que tiene desde educación, pero no gobierna la educación, cultura, los fiscales, tiene... Los registrales, tiene, bueno... 16 unidades ejecutoras. 16 unidades ejecutoras. Eso es un ministerio Frankenstein que se ha ido conformando sobre la base de agregación de funciones. Y bueno, allí claramente creo que Vázquez ha priorizado una de esas funciones, que es la educación. Y las otras, bueno, se verá. El nombramiento de María Julia Muñoz tiene que ver mucho con eso. ¿Y qué lugar hay para la renovación en un gabinete donde la edad promedio más o menos es de 65 años? Hay mujeres, hay muchas mujeres, pero no hay tanta juventud, quizás. Esto fue uno de los temas de campaña.
hasta qué punto el debate era entre dos proyectos de desarrollo o era entre renovación y restauración, lo nuevo, lo viejo. Y bueno, uno lo que tiende a pensar es que 65 años de promedio de edad para un gabinete ministerial es como mucho. Sobre todo porque el Frente Amplio en esta campaña, los estudios que se han realizado sobre el 26 de octubre, ratifican que entre los jóvenes votantes, el Frente Amplio ha ratificado algo que estaba, por lo menos en el discurso, desafiado. 6 de cada 10 votantes, de cada 10 votantes jóvenes, votaron al Frente Amplio el 26 de octubre. Todavía no podemos aseverar cuántos lo votaron el 30 de noviembre, pero seguramente estamos muy cerca de esa expresión. Bueno, hay varias generaciones que todavía no han ocupado un rol político muy destacado. Un gabinete de 65 años, de promedio, no es una señal de renovación. Ya en el anterior periodo, el gabinete era uno de los gabinetes con mayor promedio de edad en Latinoamérica. Este es un gabinete que, bueno, alimenta eso. En términos de renovación uno podría decir, bueno, pero se puede ser renovador y hay algunos nombramientos renovadores. Por ejemplo, Carolina Cose, sin duda, es un vector de renovación en el Ministerio de Industria. Sin duda, Ernesto Murro, después de 22 años de trabajo en el BPS, es un vector de renovación en el Ministerio de Trabajo. Pero luego hay ministerios en donde ese vector de la renovación, no solamente por la edad, no están tan claros. Ministerio de Defensa, por ejemplo. Te iba a nombrar a Huidobro. Bueno, yo creo que fue una de las grandes sorpresas, porque no cabe duda de que el ministro Fernández Huidobro es una figura polémica, incluso dentro del Frente Amplio. Y su Ministerio de Defensa ha sido polémico incluso dentro de este gobierno. No cabe duda también que es un hombre con mucha firmeza y que seguramente ha sido ratificado en el cargo porque tiene una muy buena llegada en el ejército. La pregunta es cómo lo toman los frenteamplistas. Creo que no tan bien como se lo toma en el ejército. Gerardo, me quedo con esa reflexión y nos reencontramos el próximo jueves, ¿te parece? ¿Cómo no? Que pases bien. Bueno, me voy al encuentro de Ana María ya para ir cerrando, como siempre. Ustedes pueden... digo buenas noches. Sí, buenas noches. Te digo. Por favor, por favor. Como siempre, ustedes pueden repasar el programa en nuestro portal tnu.com.uy y después vamos con la repetición los domingos después de los muchachos de la hora de los deportes. Así será, ¿eh? Muy buenas noches y nos reencontramos el próximo jueves a las 21 horas. Thank you.